Maribel Rufino, coordino el espacio que se denomina Buncos Xochimilco. Buncos es un programa de IBI México que se dedica al fomento del libro y la lectura en comunidades apartadas. La sede principal. Bienvenidos. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Como siempre es agradable, es grato, ¿no? Que como bien decían, en un rato de lluvia, pues poder dialogar, ¿no? Acerca de varias cosas, pero hoy en particular nos reúne la presentación de este libro, Cosmovisión Indígena Contemporánea hacia una descolonización de casi un año, si no mal recuerdo, ¿no? Donde nos reuníamos los sábados y era muy grato a platicar de diferentes cosas, de diferentes temas, y pues de ahí surgió la idea de convertir esos conversatorios en un texto, que es el que presentamos esta tarde. Y bueno, ¿qué es lo que dialogamos en aquel tiempo, en el tiempo en el que lo estuvimos trabajando? Pues acerca de cómo vivimos los pueblos y las comunidades indígenas en el siglo XXI y cómo a veces con la migración se pierde cierta fuerza para, ¿cómo se puede decir?, para continuar con la vida indígena, ¿no? Con los principios, con la comunalidad en la ciudad. El indígena era parte de lo que reflexionábamos en este texto. Pudimos sentarnos en aquel tiempo pues de varios pueblos, ¿no? De varias comunidades, el maestro Santos de Veracruz, aquí Omar, el maestro Omar, ¿no? De Guerrero, ¿no? Los compañeros que son mijes. Esas preguntas eran como que quiénes somos, ¿no? De dónde venimos y también hacia dónde queremos ir. Y entonces esas tres preguntas que parecen así como de vida, ¿no? Desde nuestro caso, la milpa, hasta nuestros principios o nuestras formas de organización en el siglo XXI. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la permanencia y la persistencia de los pueblos indígenas, independientemente de que estemos en el lugar de origen o no. Por fortuna yo no he migrado, digamos, yo pertenezco al pueblo de San Pablo Estotepec, aquí en la alcaldía Milpa Alta, y de ahí son mis papás, mis abuelos. Yo no he migrado, soy originaria, pero hay otros que sí han migrado y dialogábamos sobre esa parte, ¿no? ¿Qué nos hace al migrar? ¿Qué nos encontramos de diferente? Pero también aquello que nos juntó, por ejemplo, a nosotros, ¿no? ¿Qué principios nos hicieron juntarnos, vernos iguales, vernos que, oye, pues lo que tú dices o lo que tú vives, digamos como al pensamiento actual, ¿no? ¿Cómo nos desligamos en cierto modo de las formas de vida urbanas, individualizantes, ¿no? Y cómo seguimos haciendo comunidad y comunalidad en el siglo XXI en la ciudad, a pesar de la migración y del contexto adverso que constantemente se enfrenta entre la población indígena, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación y con otro tipo, la exclusión en mucho texto, ¿no? Y bueno, de eso vamos a platicar, ¿no? Esta tarde. No sé. La biblioteca Buncos Xochimilco, igual, están municipales y Coamos. Y pues vamos a platicarles, a presentarles este libro. Pues no fue fácil que llegáramos a esto, ya, porque también tuvimos que reunirnos, platicar, dibujar, pero quiero más bien platicar cómo era esta parte de la asamblea de México, y me quedé como unos, no sé si 4 o 5 años antes de que cerráramos. Llegué buscando un lugar para dar clases en náhuatl. Yo tenía un grupo por ahí muy cerca, en Monacuaro. Yo ya conocía a la asamblea, ya los conocía a Pedro, a Pedro. Y llegué para saber cómo era los pueblos indígenas en la ciudad, cómo era esta agrupación ahí. Y entonces ahí estamos también otras personas y esta agrupación donde podemos escuchar varias lenguas, en mixteco, ¿no? En zapoteco, el ayú, comique, que yo no estaba muy cercano, sentía ahí que nosotros, aún aquí en la ciudad, a pesar de que hablábamos lenguas diferentes, coincidíamos en mucho, ¿verdad? En mucho de la forma de vida. Eso se fue platicando, y también pues fuimos viendo cómo es que nos ve la ciudad, cómo nosotros vemos la ciudad. Una de las cosas que me acuerdo bien que decíamos, cómo nos identifican aquí. Los compañeros mijes decían, a nosotros nos dicen mijes, aunque también nos decimos mijes,
pero en nuestra lengua nos decimos allí, ¿verdad? Y el compañero, de acuerdo, Omar, ¿cómo? Nanhue. Bueno, me cuesta trabajo pronunciar es otra lengua, perdón. El Yomba entonces es el idioma, ajá, el idioma, Yomba. Y yo sabía del Amusco, el idioma, decía yo Amusco. Entonces, a mí aquí en la ciudad, lo que empecé a escuchar, porque yo decía, yo vengo de la Huasteca, cuando me preguntaban, ¿de dónde vienes? De la Huasteca. Ah, él es huasteco. Pues por un lado, sí, porque vengo de la Huasteca, pero también me di cuenta que en la lengua nosotros no nos identificamos como huasteco allá la identificamos nosotros mismos en la lengua, ¿verdad? Y vimos la dificultad también de cómo vamos a conservar algunas cosas del pueblo, la lengua, algunas costumbres, las comidas, y a veces no podemos conseguir fácilmente las cosas, ¿verdad? Los ingredientes y los rituales. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo los rituales? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues no es fácil porque a veces somos pocos, o hay que enseñar ese ritual, hay que enseñar esa danza, hay que enseñar esa forma de pensar, que no todo el mundo lo sabe. Si vamos allá con la población de aquí, ¿cómo lo vamos a enseñar? Entonces vimos esa dificultad y por eso pues en las pláticas fue saliendo, ¿verdad? Fue saliendo. Y yo lo que sentí es que nos fue aquí a la ciudad muchos relatos, muchos cuentos, muchas cosas de cómo somos. Incluso nos llegamos a reunir con las comidas, ¿verdad? Sí. Con algunas comidas que es por ahí también, o a veces llegábamos y poníamos nuestra música, ¿verdad? Yo oí su baile que la compañera aprendió, ¿verdad? Aprendió. Definitivamente. Ajá, sí aprendió. Y era allá el maíz, ¿sí? Y eso, pues, aparece un poco aquí en este libro. También nos propusimos dibujar un poco algunas cosas de nuestros pueblos. Por eso cada quien ahí donde habla de su vivencia en la ciudad, hay dibujos a nuestra manera, ¿no? Ajá. Bueno, eso es lo que yo quiero comentar. Y nos hace recordar muchísimas cosas, porque en efecto, en este diálogo que hacíamos, a los que decimos, pues les llamábamos conversatorios, y como bien decía el maestro Santos, llevar la música, ¿no? Llevar los platillos. Entonces algunas veces justo estas conversaciones no solo eran de análisis, sino también de convivencia, ¿no? Presentábamos nuestras diferentes comidas, porque como dice, cuando migramos, bueno, en el caso de los que migraron, decíamos no migramos solos, ¿no? No nos la música, extraíamos la forma de organizarnos y podemos seguir haciéndolo cuando nos encontramos con otros que decimos en cierto modo son nuestros iguales, culturalmente hablando, y eso fue lo que nos conjuntó, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que pertenecemos a Milpalta, decíamos, pues es que todo lo que ustedes dialogan, particularmente en la Asamblea de Migrantes Indígenas, pues resulta que nosotros lo vivimos o lo hemos visto, lo hemos observado en la cotidianidad, los principios de vida en una ciudad donde normalmente se niega la presencia de la población indígena, ¿no? Generalizado, eres indio, ¿no? Y entonces, pues todas esas formas decíamos, sí, o sea, sí lo somos, pero ¿cómo lo convertimos, digamos, cómo decimos que estamos presentes, que nuestros principios siguen vigentes y que deseamos permanecer en esta ciudad, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a estos análisis, que este libro, digamos, consta sí de lo que hemos dialogado, de lo que hemos platicado, pero durante el proceso también hicimos conversaciones con otras personas que ya habían escrito libros, y me recuerda el maestro Santos, ¿no? Todo cómo se fue dando ese proceso. Y hicimos algunas presentaciones de otros libros, de otros compañeros que han escrito y que se han problematizado temas que acontecen en sus comunidades, y de repente nos permitió todo eso, ¿no? Recuerdo que de ahí nos digamos también pues a otros movimientos, y sobre la milpa, ¿no? En particular cómo no se puede decir renovamos la milpa, pero sí cómo la hacemos vigente en la presencia, y nos permitió sembrar también durante muchos años. Nosotros seguimos sembrando, pero en aquel tiempo nos permitió hacerlo en colectivo, y esa milpa nos permitió volver a encontrarnos otra vez
pues como decía el maestro Santos, reorganizar la vida también de la comunidad, sin diferenciar, ¿no? Lo que llaman ahora intergeneracionalmente, ¿no? Donde podemos convivir de manera intergeneracional y también sin tanta división del trabajo. Por si alguno de ustedes conoce la entidad, de allá soy yo originario. Lo otro es agradecerles que estén acá con nosotros para platicar un poco sobre este libro que ya tiene sus años, ¿no? Que no es fácil ahora, ¿no? Juntarse y venir un sábado en la tarde para hablar de un libro. Generalmente se aprovecha para descansar o hacer otras cosas en casa, ¿no? Pero yo, compañeros, nosotros nos juntábamos en aquellos años en un espacio que se tenía por el metro viaducto, esfuerzo que impulsó nuestro compañero Pedro, que ya no está en vida, pero siempre lo recordamos. Acá está su hijo, su hermano, que fueron los en la comunidad, y que eso no se perdiera aún viviendo en esta enorme ciudad, ¿no? Con su dinámica, que siempre andamos corriendo en todo momento, ¿no? Para llegar al trabajo o a la escuela, en fin, ¿no? Entonces, en aquellos años del racismo y la discriminación que se vive en esta ciudad, como bien decía la compañera Emily, por ejemplo, ese término que denota el peyorativo de ponerle a la gente de Oaxaca, Oaxaco, pues es una forma de discriminación también, ¿no? de racismo, que está muy presente en nuestras vidas, en la cotidianidad, y no nos damos cuenta. Pues a veces nosotros mismos utilizamos palabras, la manera en la que utiliza el lenguaje, pero son muchos términos peyorativos, pues, que rayan en esa parte de la discriminación y el racismo. Entonces, desde esas situaciones hasta otras más complejas, como bien comentaban ellos, por ejemplo, el tema de la milpa, pues, cómo se hace la milpa en diferentes regiones. Veo a los campesinos o a los señores que van a trabajar sus chinampas, utilizan otro tipo de herramienta que nosotros no utilizamos en Guerrero. Entonces, ese tipo de situaciones y de diferenciar cómo vive la gente, por ejemplo, aquí estamos, entonces, todas esas cosas pues nos parecían interesantes, ¿no? Como intercambiar esas formas de vida que cada quien trae de su comunidad, y que al estar en la comunidad, la comida, como ya lo mencionaron, las fiestas, los rituales, los lugares sagrados, y otras más, ¿no? Convivencias que se generan, hasta los propios conflictos, ¿no? Hay una forma de tener para poder resolverlas. ¿Cómo se reúne la comunidad? ¿Cómo se reúne la gente para resolver un determinado problema? Si se hace de manera individual, si se hace de manera colectiva, si se convocan a reuniones, si son asambleas. Entonces, todas esas situaciones están presentes en la vida de la comunidad. A veces pensamos abuelos, porque finalmente son experiencias de vida, son esos aprendizajes que ellos nos transmiten de manera oral muchas veces, porque no hay un libro, no hay un manual, pues, para, por ejemplo, ahora con el tema del agua, cómo vamos a cuidar el agua, porque cada vez se complica más el tener acceso a ese vital propio de mi comunidad. A nosotros nos llaman como a musgo. Esto lo reflexionamos mucho con Santos en algún momento, porque como él habla náhuatl, yo me interesé mucho en tratar de entender qué quiere decir a musgo. Entonces llegábamos a la explicación que me dio el compañero Santos es que debe ser con co, porque co significa lugar. Entonces, si nos referimos un poco a ese término
con la que nos han nombrado a nosotros, quiere decir Amusco, lugar de libro. Y yo lo entiendo así, porque en ese lugar de donde nosotros somos, que se llama Xochistlahuaca, que es muy parecido a Xochimilco, que es lugar de flores, nosotros Xochistlahuaca lo traducimos como llanura florida. O sea, igual, ¿no? Es un lugar donde hay muchas flores, pero en el campo, pues, pagaba el tributo acá. Yo lo entiendo así como que ahí era el lugar donde se llevaba la contabilidad, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto tributo se va a mandar ahora al centro para el pago, ¿no? Entonces, por eso es lugar del libro. Esa es mi interpretación. Hay otra más que ya lo platicaré después con el maestro. Yo digo, yo no soy Amusco, porque si me autoadscribo así, yo no puedo decirme como persona, soy lugar de libro. O sea, como que no tiene sentido, pues, que yo me presente y diga, soy lugar de libro, ¿no? Tiene que tener como una situación más profunda. Nosotros tenemos que recuperar cómo nos autonombramos desde nuestra lengua. Entonces, eso me lleva a mí a la siguiente reflexión de que no podemos seguir nombrándonos como Amusco, porque eso no significa nada para nosotros. Tenemos que nombrarnos como auto. Nahue quiere decir gente de la tierra en medio, porque según el mito de origen nuestro, provenimos de alguna isla del medio del mar. Por eso nuestro idioma se llama Leamtá, que quiere decir idioma o lengua del agua. Entonces eso sí ya cobra sentido para nosotros, es decir, yo soy una persona que proviene de las tierras de en medio y mi idioma es el idioma del agua. Así ya puedo explicarme, pues, o sea, de dónde vengo yo y quién soy. Pero lo que les decía primero de Amusco no tiene mucho sentido para mí en esos términos. Entonces, comento esto rápidamente porque ahorita en mi cultura, si se dieron cuenta ahorita con la explicación, tenemos mucha relación con el tema del agua. Y por eso quería explicar brevemente esto, porque esas son las problemáticas que también ya se viven en la ciudad, pues. Ahora le llaman estrés hídrico, ¿no? Un nombre muy elegante. Limpian a nosotros ahí en acompañamiento del compañero Pedro, en aquellos años, pues, para darle vida a lo que se llamó, estamos hablando de cultura, de historia, ¿no? Un montón hablamos de la parte de la economía también, ¿no? Porque no solo era también la danza o la música, sino se llevaban productos para la vendimia, para intercambiar, ¿no? Artesanías, le dicen algunos, que realmente son obras de arte, ¿no? Los trabajos que se hacen en las comunidades. Entonces, el nombre pareciera, a lo mejor sí un poco rimbombante, ¿no? De cosmovisión indígena contemporánea, porque es todo un reto, pues, ¿no? ¿Qué se entiende por cosmovisión? ¿Qué sería lo contemporáneo ahora, ¿no? México, con todos sus problemas, y también hay cosas buenas, y luego el otro hacia una descolonización del pensamiento. O sea, ¿cómo le vamos a hacer con todo eso? Pues, ¿qué quiere decir descolonizar el pensamiento? Pues, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar, pues, la manera en la que nos invadieron, ¿no? Cómo llegaron los españoles acá. Una invasión no es como nos las han pintado en los libros de historia de las escuelas, ¿no? Que el descubrimiento de América, ¿no? Ni nos descubrieron, ni tampoco llegaron en buena onda, ¿no? A los dioses, ¿no? O sea, es complejo, pues, es mucho el tema de la descolonización. El caso de Walter Miñolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui, en fin, muchos más, ¿no? López Segrera, Arturo Escobar, en fin, muchos teóricos latinoamericanos que nos sirvieron a nosotros para reflexionar sobre este tema. El documento realmente es muy simbólico, puede ser un primer acercamiento a tratar de entender qué queríamos nosotros plasmar en el libro
para abonar un poquito a la reflexión y al análisis de qué quiere decir la descolonización del pensamiento, y eso en una jornada laboral que también nos absorbe. Entonces, ¿en qué momento nos damos el tiempo para encontrarnos y platicar de estas cosas, de lo que nos pasa en la cotidianidad, ¿no? Para convivir y seguir platicando de nuestra forma de vida en la comunidad, que en eso se hicieron. Entonces, eso sería como muy en general, pues, lo que se intentó hacer para llegar a este libro, pues, ¿no? Y a mí me da mucho gusto, pues, que de verdad estén acá y que podamos platicar un rato con ustedes también, ¿no? Gracias. Gracias, Omar, ¿no? De repente, pues, ¿qué onda? ¿Qué es esto de la cosmovisión? O sea, bien lo dijo Omar, con ejemplos muy prácticos, ¿no? Hablamos desde la lengua, hablamos desde la milpa, hablamos desde la comida, hablamos desde todo eso para decir eso, cómo vamos descolonizando nuestro pensamiento, porque también nos dábamos cuenta de que hemos aprendido también otras formas, ¿no? Que a veces no quisiéramos aprender, pero de repente cuando migras, cuando estás en un espacio, no solo una migración física, sino también a veces hay una migración cultural, ¿no? Y que de repente hay momentos en los que chocas con los otros que no entienden tu forma de entender la vida, ¿no? Y entonces de repente decíamos, pues existen decíamos del coyote, ¿no? Hablábamos del coyote, hablábamos de la serpiente, ¿no? Como de la astucia que hace, que no se entiende fácilmente, por ejemplo, el tema de compartir, ¿no? O como dijera Pedro, la compartencia, ¿no? Entonces, de repente no se entiende, tú lo haces de una forma para compartir y de repente el otro ya está agarrando o abarcando más de lo que le corresponde, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro en el texto sobre cómo la comunidad pierde una parte de sus territorios, la comunidad analógica, donde no se comprende el pensamiento o la pertenencia comunal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso nos llegó, como bien dije, está desde la política, ¿no? La sociología, pero a partir de conversatorios, y también invitar, ¿no? A que esos conversatorios pues no se queden, digamos, como en el pasado, sino que hagamos conversatorios constantemente a pesar de los para regresar. Y ya se hizo una parada para conversar de estos temas, ¿no? Y después regresar a casa y no había como cansancio, ¿no? Como que uno podía regresar al día siguiente y volver a conversar. Bueno, en los casos de los que teníamos que ir de lunes a viernes, pero esto generalmente lo hicimos los sábados, que teníamos como más oportunidad y más tiempo, ¿no? Pero es esto, hablamos de filosofía, hablamos de la milpa, hablamos de cosas cotidianas, pero también nos llevó a reflexionar la lengua, ¿no? El ser, quiénes somos, que es difícil, ¿no? Hablar de eso, y más desde lo indígena, ¿no? Cuando no goza de cierto prestigio. Entonces me conversando. Sí. Bueno, como dicen, se va acordando uno con este reencuentro, pues sí. Algo que quiero comentar, que a veces sí que nos encontramos aquí en la ciudad, de diferentes lenguas, diferentes pueblos, nos pasaba que uno no come, pero hay plantas que otro dice, nosotros comemos todo esto, ¿verdad? Y eso también es muy interesante y hay que respetar, ¿verdad? Precisamente aquí hay un quelite que la gente casi no come, pero en mi pueblo, en la Huasteca, en Veracruz, en Ixcatepec, es el quelite que más comemos. Eso que se da aquí que nadie quiere, y que alguien me dijo en San Luis Taxaltemalco que era venenoso, y yo dije, bueno, coincidimos, aunque nosotros no lo comemos así, ¿no? Él lo compartió en la asamblea, así como muy molido, verde, todo así, y lo probamos. Nosotros lo comemos ese quelite con huevo, o así solo, pero es un árbol, o sea, casi un arbusto así muy grande se da, y unas frutitas como moraditas un poco, pero eso también vimos, ¿no? Y los otros compañeros también se daban cuenta de eso, decían, nosotros comemos esta hierba, y otros decían, no, nosotros no lo comemos. Pero eso es interesante también, fue mucho así para ver estas cosas, para conocernos, cómo es el trato y cómo había que respetarnos, a pesar de que nos juntamos, había que respetarnos cada quien también, y que ese es uno de los problemas aquí en la ciudad. O sea, venimos y yo quiero
a trabajar algo colectivo, dar esa conciencia, esa memoria de lo colectivo, trabajar lo colectivo. Y a veces me pasó, no recuerdo si lo escribo aquí, pero me pasó en San Luis, donde viví, en San Luis Tlaxcaltemalco, porque me perjudicaba un terreno al lado, que estaba monte, y me tiraban basura y cosas, y olía feo la basura, entonces me perjudicaba. Y empecé a limpiarlo, y alguna ocasión me pasó, cuando empecé ahí en la banqueta, así a cortar el pasto, salieron dos vecinos de frente y me dijeron, te vamos a ayudar. Sentí mucha emoción porque sacaron los rastrillos, asadones, carretilla, se escoba, te vamos a ayudar. Y es ahí donde yo me di cuenta que estas cosas funcionan, ese trabajo, ese trabajo comunitario funciona, y que aquí en estos pueblos de origen náhuatl se puede despertar esa memoria, pero hay que trabajar muchas cosas, ¿verdad? Tequio, ¿no? Hablábamos de que de repente cuando pasan estas cosas y nos la ponen de ejemplo, ahora sí que aquí dice suena muy remontante, pero la realidad es eso, como en la práctica hay cosas que vamos despertando, ¿no? La conciencia colectiva, ¿no? El Tequio decía, pues es que está presente, la gente le dice tantito y lo recuerda muy bien. O sea, parece que hablábamos de otra cosa, de filosofía y de lenguas y demás, pero también de la cotidianidad, y eso es lo rico de este libro, ¿no? Creo yo. Sí. ¿Quiere comentar algo más? ¿O abrimos no, una sesión más de bien preguntas? a nosotros nos gustaría que ustedes también nos platiquen, pues, ¿no? Están ustedes inmiscuidos en la cotidianidad en ello, pues. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Sí, adelante. Yo le comentaba al maestro Santos que yo soy habitante de la comunidad. Sí. Sin embargo, aunque soy de San Gregorio y de Xochimilco, nunca me había identificado como una mujer indígena. Jamás. Náhuatl, menos, ¿no? Las circunstancias de la vida, laborales y todo lo que quieran, me traen aquí y empiezo con esta indagatoria de ver qué se necesita hacer en términos de fomento del libro y la lectura. Y entonces, ahondar sobre mi comunidad, que se supone que yo vivo aquí, en una educación, pues la que da el Estado, ¿no? Ya sabemos que la educación pues la determina el gobernante en turno, ¿no? Y atiende a sus propios intereses. Entonces, bajo esta circunstancia, pues estudio, me voy de la comunidad y solo vengo a dormir. Entonces, cuando regreso aquí me dicen, es que ese fulanito, menganito, o sea, perdón, pero es que no los conozco, de la apropiación de la lengua náhuatl o de recuperación de memoria. Pero la gente decía que no, eso no. Ellos mejor querían aprender inglés, que si no dábamos clases de inglés. Y entonces le digo al maestro Santos que lo primero que empezamos a hacer es pues a dar clases de inglés, porque la gente no quería aprender náhuatl, ¿no? Entonces ya con el tiempo, pues ya el maestro Santos se suma a otros especialistas, Olga, por ejemplo, cuenta de veintenas, y dice, ¿por qué la gente tenía esta conexión? Por eso que ahora yo sí digo, sí, claro, soy Maribel y soy indígena, vivo en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, ¿no? Claro que sí, pero ha sido todo un proceso. Y justo por eso quería llegar a la pregunta de ¿cómo responderían ustedes después de todas estas dificultades, tiempo transcurrido desde que escribieron el libro hasta hoy? ¿Cómo responderían esa pregunta? ¿Cuál es el papel de ustedes como indígenas en esta sociedad actual? Después de esa pregunta que se plantearon en un primer momento, ¿no? Que era... Digo... ¿Qué proponemos como indígenas que formamos parte de México? La experiencia que ustedes ya tienen recorriendo el mundo, ¿no? Los escuché cuando llegaron que decían, es que ahora ya todos vivimos de este lado. Les recuerdo que estamos en la periferia de la ciudad, ¿no? Y que lo abordan también en el libro. ¿Cómo se ven y cómo proponemos desde aquí para el México en el que vivimos, el México actual que ha cambiado? Porque miren, como una apuesta, pues es el reconocimiento oficial que ya está plasmado en el artículo 2 de la Constitución. Ha sido un constante en la historia de nuestro país la lucha de los pueblos. Ustedes recordarán, los españoles le quitaron a los africanos como esclavos para trabajar en aquellas haciendas, y después de esa lucha de Zapata,
que no terminó, o sea, los conflictos de las tierras siguen. Aquí San Gregorio es, por ejemplo, ejido, también Xochimilco, pero Milpa Alta tiene comunidad como la parte de la tenencia de la tierra, la tierra social. Esos procesos pues vienen después de esa lucha de Zapata, después de esa restitución de las tierras a los pueblos. Se calmó un poco la situación de la revolución o de la guerra, porque finalmente la revolución hundió mucha gente, pues también, ¿no? Se calma un poco el asunto hasta el ejército indígena revolucionario, ¿no? Retoman el nombre de Zapata porque también están peleando, porque Chiapas, a diferencia de otras entidades, por ejemplo, Guerrero es uno de los estados más pobres del país. De hecho, nosotros teníamos, fíjense lo que pasa ahí, Teclatono era el municipio más pobre. En ese transcurrir de la historia, llegamos a ese tema del 94 con el EZLN, que demandan el reconocimiento justo de los pueblos indígenas y sus derechos, porque la Constitución, antes estábamos en el artículo 4, ahora ya vamos avanzando, ya estamos en el 2, ¿no? Porque el primero es sobre los derechos humanos, ¿no? En general, pues para todos. Sí, y el 2 ya es el de los pueblos indígenas, pues. Antes éramos sujetos de interés público, es decir, el Estado mexicano, como bien ellos tenían que decirnos eso que dijiste, nos imponen una forma de educación y la nuestra la desechan, no sirve. Pareciera que los pueblos indígenas no tienen pedagogía, no tienen una metodología de enseñanza, solo lo que el Estado mexicano te va a proporcionar, ese es útil. No es cierto. Teníamos Calpulli, ¿no? Y el Calcaca, ¿no? Los aztecas tenían arqueológicas, ¿no? Porque esos eran lugares donde se generaba el conocimiento, eran lugares donde había, ¿cómo decirlo? Para leer las estrellas, pues, ¿no? Observatorios tenían, canchas de pelota, jugar, no están así de bien alineadas. Y nosotros, nuestros sabios, los clamaltinines, ¿no? Que tenían los aztecas y los mayas, tenían esta forma de alinear bien las calles, ¿no? Y nos decían que nosotros no teníamos cómo vivir. O sea, eso es lo que hizo el Estado mexicano con nosotros, tutelarnos. No nos daban el derecho de decidir cómo queremos vivir. Y lo de la lengua, como bien también dijiste, compañera, igual. Si recuerdan, cuando para que emigren y se vayan a trabajar de jardinero a Estados Unidos, o sea, esa es una forma de discriminación y de racismo. Prefieren enseñarnos inglés para que seamos empleados de los gringos, para ir a malpasar allá la vida, pues, ¿no? Porque el hecho de que te vayas no quiere decir que estás sacrado, ¿no? De tanto trabajo que vas a hacer allá, ¿no? Y de lo que poquito que ganaste, pues nada, no lo vas a disfrutar, vas a llegar enfermo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues eso que estás tratando no es cualquier cosa, ¿no? O sea, así han sido las luchas. O sea, los pueblos van avanzando poco a poco. Ahora ya se reconoce ese derecho en la Constitución, por ejemplo, ya se acepta, ¿no? que los pueblos indígenas, que son 68, ¿no? lenguas en el país, y se reconoce igual eso en el artículo 2, pues o sea, en México no solo se habla el español como lengua oficial, hay 68 más el español, y no es así, ¿no? En la cotidianidad no es así, es el español y después las 68 lenguas. Entonces, cachitos de las otras lenguas. Sí. Entonces, en esto que preguntas, pues esa ha sido la lucha. O sea, ahí vamos poco a poco. Nosotros somos parte de ese proceso también. Abonamos desde nuestra trinchera lo poco que damos, la esperanza que queda, es lo que tú estás comentando. Qué bueno que ahora tú ya te reconoces como indígena,
como oriunda de aquí y que te interesa el náhuatl, ¿no? Tu lengua materna sería, pues ojalá no sé si lo hablas, pues qué bueno, ahora hay que entrarle a la escritura y comenzar a recuperar justo esa memoria. Compañeros santos, yo veo que aquí en San Gregorio hay muchas fiestas, pero termina la fiesta y hay un montón de basura. Y ahora con el tema de la lluvia, pues se tapan las coladeras y ahí estamos sufriendo de las inundaciones, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos convertimos en sucios, ¿no? De consumo que nos genera otro tipo de problema también es lo que nos meten en la cabeza de que tenemos que vivir de alguna manera, ¿no? O que todo tiene que ser muy rápido, es decir, algo que ya no sirva, lo tiras, ya no está la idea de arreglar las cosas, ¿no? El refri viejo se arregla o la lavadora, no, ahora uno nuevo y el viejo pues a la basura, ¿no? Y todo eso ¿a dónde va a parar? O las llantas de los autos también, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar todas esas cosas, pues es parte de este proceso de que nos inviernan, o lo que decía también la compañera Emily, o sea, la parte esta de la modernidad, pues, que nos hacen pensar que tenemos que ir avanzando, ¿no? Para llegar, en algún momento podamos ser, no sé, como Estados Unidos, o como Alemania, o no sé, ¿no? A mí eso me recuerda mucho cuando los ingleses a Gandhi, bueno, ya finalmente ustedes ya pueden ser independientes, ya son libres. Ahora la pregunta es, si nosotros como ingleses nos llevó devorarnos un mundo o una tierra para llegar a tener las riquezas que tenemos, ¿ustedes cuántos mundos necesitan? ¿Queremos llegar a hacer lo que ustedes hicieron? Como indígenas, y tenemos que seguir quitándonos esa identidad y mejor volvernos modernos para meternos a esa dinámica, si eso es lo que vamos a aceptar, ¿no? Porque una cosa también es lo que te dicen que tú puedes hacer y otra es la realidad, y lo otro es si te van a dejar entrar ahí, ¿no? Porque uno puede pretender, es decir, yo puedo tener un montón de dinero, pero si ahorita voy a la zona de Santa Fe, donde hay muchos ricos, o a Polanco, o a Lomas de Chapultepec, por mi color de piel y mi cara, viven güeros altos, ¿no? Esa es la situación, o sea, estamos avanzándole, pretendiendo alcanzar algo que no es posible, porque es otro tipo de pensamiento, es otro tipo de mentalidad. Otro modelo. Así es un modelo que piensan que ahí tenemos que encajar nosotros, y no es cierto, pues, ¿no? Bueno, espero haber abonado. En sus lugares, en sus ombligos, las generaciones jóvenes, ¿cómo viven ese arraigo a toda esa cosmovisión, en esa lucha, en esa resistencia? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Digo yo, pero más cuando llego a la asamblea digo, es que eso que ustedes dialogan, ¿no? O sea, eso es mi cultura, eso que ustedes dicen que vivieron o que viven, yo lo vivo, ¿no? Y yo no en la lengua, ¿no? Tienes que seguir adelante, porque eso, en esta lógica que acaba de nombrar Omar, ¿no? De decir, pues eso es pasado, que casi te condena, ¿no? Y tienes que ir como al desarrollo, tienes que salir de este mundo, pero en realidad la pregunta es si nos van a permitir entrar, ¿no? O si realmente vamos a llegar a eso, y nosotros decimos, pues partimos a la mejor de que no, ¿no? De que lo que tenemos que hacer ver es que el mundo en el que nosotros vivimos también tiene, por decirlo de alguna forma, un valor, ¿no? O tiene muchos valores y muchos conocimientos y muchas cosas, mucho, pero está muy desarticulado, está muy fragmentado, y tenemos que reconstruir, pues particularmente yo digo, en Milpalta, es difícil que los jóvenes se reconozcan indígenas, ¿no? Digo, a menos que hagan este proceso de, oye, eso que dices, sí es cierto, lo vi, pero como nuestra generación, por ejemplo, ¿no? Mi abuela le dijeron, ya no hables la lengua, el campo es de pobres, ¿no? Y entonces decía, mi abuela siempre decía, éramos pobres. Cuando hice esta reflexión, este diálogo con otros adultos y con los que estaban
dije lo mismo que me dijeron a mí de vete a la escuela, aléjate de la tierra, deja la lengua, ¿no? Porque si quieres ser gente de razón, que es la frase que ella decía, si quiero estar en mi pueblo y no quiero, pero dejé, ¿no? Ella dejó y fue una generación, ¿no? Que fue dejando y entonces que mostró a las siguientes pues que también tenían que alejarse de esa forma de vida, ¿no? Y entonces viene una generación, yo digo gracias a doy siempre porque mi papá fue como resistente, por decirlo de alguna manera, como que andaba en esa resistencia de tuvo una profesión pero nunca abandonó el campo, ¿no? Nunca dejó el campo y otras formas que fue las que pudimos aprender y pudimos decir, oye, eso es mi vida, ¿no? Eso es parte de mi vida. Pero ya no está tan frecuente, al menos en la ciudad, ¿no? Estoy hablando de Milpa Alta o del pueblo de donde yo vengo, San Pablo Estotepec, e invitamos a nuestros sobrinos o a los jóvenes o a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? En las nuevas generaciones, para que haya por lo menos un espacio que les sea de referencia de aquellas cosas que nosotros hemos hablado, ¿no? Que hemos reflexionado. Entonces, hay un espacio de referencia, pero es muy pequeño, con todo el mundo que te está diciendo cómo debe ser el desarrollo. Gente de razón, pues sigue persistiendo, ¿no? O sea, no hay una, no se nos ha dicho al revés, ya hay leyes, ya hay una constitución y la Ciudad de México dicen pues de avanzada porque al menos hay 3 derechos que ya dicen, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen derecho a sus sistemas normativos, pero eso contra la realidad de fracturar los sistemas normativos, pero lo vives allá en tu comunidad, aquí no me vengas a hablar de eso, que le decía a la gente en la ciudad, ¿no? Entonces, reflexionar, dialogar y, bueno, nosotros decimos, pues, en nuestro caso, no hemos querido dejar la milpa como ese pequeño espacio, si quieren, muy reducido, pero que te permite, o que por lo menos a las otras generaciones les permita observar que la vida no es solo lo que nos ofrece la ciudad, ¿no? O no solo lo que nos ofrece el llamado desarrollo, ¿no? O los otros espacios. Entonces, creo que ir creando esos pequeños espacios, estos mismos conversatorios, nos permiten, ¿no? Ponerles otra oferta, ¿no? A lo mejor muy pequeña, pero ofertarles otra cosa diferente de la que constantemente están viendo, aunque sí, definitivamente, sí digo, están muy fracturados esos sistemas. Nos sigue uniendo esta idea de resistencia, porque no podemos decir que en las comunidades los jóvenes todos hablan la lengua, todos lo comunitario, todo, porque también precisamente la educación va ya en español y ahora muchos jóvenes también van a Estados Unidos, algunos regresan y los veo ahora también desde aquí y vuelven a hacer algunas danzas. Ya, por ejemplo, ¿cómo se llaman unos? No sé si los migrantes o no recuerdo cómo, pero habla algo de migración, un grupo ahí de danza que regresaron o los echaron o no pudieron, que salen, pues va de los pueblos como estos que les digo, salieron sí, pero a veces algunos sí siguen hablando la lengua, algunos otra vez se reúnen en una danza, en un ritual, en una fiesta, pero algunos también, es cierto, ya no. Es que tuve la fortuna también de encontrarme con la asamblea, pero antes también me encontré con unos paisanos que eran la mayoría nahuablantes y algunos otomí, y nos reuníamos así nada más porque éramos nahuas y no éramos de ir a un Liverpool o a un teatro, ¿verdad? Así, sino de vernos, como decía el compañero Pedro, en el Zócalo o en la Alameda o en algún parque, así, el aire libre, digamos. Ahí nos reuníamos y yo aprendí mucho ahí de los compañeros nahuas, pero yo lo que digo es que tuve esa fortuna y luego ven a mis clases y ve cómo enseño. Yo no escribía y no enseñaba todavía. Tenía como 2 años en la ciudad. Y me dijo un día, el náhuatl tiene futuro. Pues yo no le veía futuro porque yo no escribía ni enseñaba ni nada. Y yo lo que quería ya en la ciudad era hablarme. Luego con los que tenían libros, empecé a comprar sus libros. Pero yo lo que decía con la compañera, no todos los que venimos a esta ciudad podemos tener esa suerte y encontrar paisanos que ya estén trabajando con la lengua, con las tradiciones, con todo esto, ya resistiendo, porque lo más fácil es, bueno, si aquí yo voy a estudiar en español y voy a trabajar en español y todo en español, pues esta lengua que quede en segundo plano. Y eso nos puede pasar a jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
Pero entonces lo que proponía para mí la asamblea, siendo mixtecos en la ciudad. Los nahuas queremos seguir siendo nahuas en la ciudad y los ayuk queremos seguir siendo ayuk en la ciudad. Pues eso pues no es fácil, ¿sí? Como decíamos, no es fácil como de Occidente, de cualquier parte del mundo, y que las podemos compartir en esta ciudad, y que la gente que no habla alguna lengua indígena también la pueda aprender, lo puede aprender y puede aprender otras lenguas como ahora lo sabemos y lo vemos, ¿no? Pero si no lo compartimos, pues hay despertar para mí en este sentido, ver lo indígena para mí y lo náhuatl para mí, mi lengua, la cultura, desde la ciudad, mirando hacia allá atrás, como valorando desde la ciudad todo es la cultura náhuatl para mí. Y no solo la cultura náhuatl, sino como en un espejo nos vemos con nosotros, los mixtecos y otros, o ñusabi, o dichazá, como se dice en los zapotecos, y en mixteco se dice ñusabi. Con esos ejemplos también uno va aprendiendo y ya no está solo en la ciudad. Y con algunas cosas, tenía propuestas la asamblea, como esto de la banda que ya está un adulto ahora, que era un niño cuando empezó en la banda, y creo que sigue con la música y demás. Y fue un edificio, hicimos una petición de lluvia, ofrenda de lotes, pero también lo hicimos luego en la milpa, ¿verdad? Así por muchos trabajos, ¿sí? Pero parecía así como algo contracorriente, pero pues yo de ahí también he retomado la milpa, en algún momento retomé la milpa, coincidimos con ellos, pero eso yo creo que en otro momento, si no encuentro la asamblea, eso no sé, tiempo. Sí, bueno, pues yo nada más comentar, yo creo que bueno, también estuve participando en el libro y yo creo que nos invita a reflexionar a todos de cuál es nuestro origen, cómo nosotros pensamos, y eso en la experiencia, en lo que estuvimos, pues parece que pues el tiempo o estar que la ciudad es muy ajetreada, uno no se detiene a pensar, ¿no?, de cuál es nuestro origen. Y yo creo que también que no nada más es para reflexionar nosotros como pueblos, como migrantes, o estar aquí en la ciudad, sino yo creo que es para todos. Hace falta reflexionar, hace falta pensar de esa forma, de cuál es, y no nada más como por los que estamos, sino con niños, con jóvenes, con mayores y todo eso. Y también creo que también es una oportunidad de que en esta idea de lo que surgió el escribir, el hacer ese libro, cuando todavía estaba compartiendo estos pensamientos, que no nada más se quede pues como nosotros vivimos, pensamos, sino que también para otros, ¿no?, que sea pues que se siga trabajando, que sea también una compartencia de conocimiento, una compartencia de lo que pues cómo otros también pueden continuar reflexionando. Yo creo que también es una tarea que hay que seguir pues seguir dialogando, seguir conviviendo y seguir plasmando, y ojalá que de lo que ha estado pues pasando en los últimos 10 años, ¿no?, después, bueno, se publicó el libro, y pues también invitar a otros hermanos, otros compañeros que también puedan aportar. Qué bueno encontrarnos con todos ustedes. Quería comentar algunas cosas ahorita de lo que han platicado también y he escuchado también que están conversando.
Yo como generación, ahora comentaba Maestro Santos, digamos, la más pequeña en su momento, en las cuales también nos involucrábamos bastante en las actividades que realizábamos, también entender que esta apropiación tanto de la parte musical, porque aquí en la ciudad, como comentábamos, escuchamos bastante la parte de la discriminación, del rezago, de la discriminación, nos ha abierto esa posibilidad, al menos a nosotros como jóvenes de la generación que estábamos ahí, ¿no? Nos dio las herramientas de que, a pesar de que fuéramos migrantes, a pesar de que estuviéramos en la ciudad fuera de nuestra comunidad de origen, tuviéramos las herramientas tanto técnicas y demás, pero también mentales, del saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir. Eso influyó bastante, aunado a la parte de la música y de la banda, como te comentaban, que la banda y la música, de esta manera también la música y el proyecto de la banda filarmónica que tenía la asamblea ayudó bastante a que esta generación de niños, de jóvenes, pudieran retomar ese sentir de pertenencia, de dónde venían, quiénes eran, y los mismos papás de los niños que estaban ahí, hacer esa conciencia de decir, ok, somos mijes, somos mixtecos, vemos y ya nos dimos cuenta que podemos seguir haciendo este tipo de actividades. Nada nos puede decir que no nos puede permitir, nos puede poner barreras, ¿no? Y eso también ahorita la pregunta que hacían las nuevas generaciones, cómo están haciendo para que justamente puedan seguir teniendo la parte de la cultura, de la identidad, de la pertenencia, es parte de eso, como es simbólico, pero ayuda el sembrar, ¿no? El juegue encaje en nuestro punto, ¿no? El sembrar, el renacer, el brotar, ¿no? Todo eso yo creo que justamente a las nuevas generaciones es lo que ha ayudado a que ahora, aparte de que ya siguen migrando, desde luego siguen migrando, pero la migración, por lo que hemos visto las nuevas generaciones, ha cambiado. La migración antes era bastante justamente, pues a lo mejor aprender español, buscar un trabajo, ver la manera de sobrevivir, pero ahora los jóvenes indígenas migran a una parte ya educativa, ¿no? Desde la parte, por ejemplo, en nuestro caso que somos tierra de música, foráneos, y un 70%, 60% de Oaxaca, ¿no? Y en la UNAM, en el Politécnico, en Chapingo, ya cuántos jóvenes indígenas no hay, ¿no? Entonces, esta parte de la apropiación al sistema, sin que nos demos cuenta tal cual como una cuestión, pues, podemos seguir transmitiendo, y también dar un golpe duro de presencia, ¿no? Es decir, aquí estamos, aquí seguimos, a pesar de que sigue habiendo discriminación, sigue habiendo muchas situaciones, eso no ha cambiado tal como uno quisiera, pero creo que eso ha unado a chavos que vienen de las comunidades, hablan la lengua, el hecho de que vayan a estudiar o a seguirse formando, como lo tienen muy claro la parte del que termine, para regresar a sus comunidades, ¿no? Ahora sí empieza la migración un poco, ¿no? Entonces, todo esto ha estado cambiando de una forma, digamos, radical, y lo que yo creo, lo que les quería comentar a partir de toda esta historia, un poco de reseña, es que ha cambiado el tipo de migración, el tipo de conocimiento, el tipo de colonización inclusive también ha cambiado en la parte de influir mentalmente o imponer en una cuestión educativa, de creencia, etcétera, a partir de la tecnología, que ahora nos tenemos que apropiar, ¿no? Yo veía también mucho, por ejemplo, que antes no se veía, o no se veía no porque no quisieran, sino porque tú veías un contenido de alguna lengua, era foco de discriminación automáticamente, pero ahora no, ahora es un tema de interés, ¿no? De por qué lo hacen así, todo esto, ¿no? Falta mucho, pero yo creo que estos canales de apropiación que podemos empezar a tener con las nuevas tecnologías, con las nuevas generaciones, es por ahí, yo creo que las nuevas herramientas que sirvan de difusión para seguir teniendo pues sentido de pertenencia y identidad. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, y yo sí quiero tomar como varias cosas de las que dice Andrés, algunas se me habrán ido, pero la principal, agradecer muchísimo su participación, su presencia, y justo, ¿no? Lo que decían el maestro Santos, pues era un jovencito, era un niño, ¿no? Una generación que ya vive en la Ciudad de México, pero que puede tener identidad, porque una parte ideológica persistió, ¿no? Por los papás, por los contextos, ¿no? La banda y todo lo que le fue haciendo fortalecer su identidad.
que bien dice, en otro tiempo no se pudo, o sea, lo que yo decía, mi abuelita dijo, no, pues de aquí ni hablar de la lengua, ni hablar de la tierra, éramos pobres, teníamos que emigrar, y de repente ahora, y eso es una bondad que tenemos ahorita, pues se nos está diciendo la otra, ¿no? O sea, sí, tú eres muy capaz de generar más música, de hacer lengua, tu lengua tiene conocimiento, que antes no se decía, ¿no? Tu lengua tiene conocimiento, no es de gente. Así sean pequeños los espacios que tenemos para dialogar, para hablar la lengua, para bailar, para comer, para mostrar nuestra cosmovisión o nuestro ser, pues así sea pequeño, hay que apropiarse de esos espacios, ¿no? Y decía, la apropiación tiene muchas bondades. Yo estaba la tarde trabajando, ahora sí que para el trabajo, ¿no? Estaba en el trabajo y digo, ay Dios, o sea, ¿en serio puede hacer esto el teléfono? ¿En serio puede hacer esto? Sí, te puede acortar muchas cosas, ¿no? Pero ¿desde dónde nos lo apropiamos? Y algo que ha tenido como acierto la Asamblea de Migrantes Indígenas es hablar de las tecnologías desde la apropiación, desde los principios. Puede ser individualizado, en realidad es un pensamiento colectivo, es una forma de crear conocimientos a manera colectiva, ¿no? Y bueno, es interesante todo lo que se comenta, pues, de la vida de los pueblos en las ciudades. Por ejemplo, este tema del uso de la tecnología, aquí el que conoce mucho es el compañero Polo. Por ejemplo, me acuerdo en su momento que queríamos hacer un software para poder escribir, o sea, imagínense, es pensar hace 10 años, podemos decirlo ahora a manera de broma, no estábamos locos, pero no. Pero lo bonito, ¿cómo fue evolucionando todo? Lo bonito eso? O sea, no es que estemos peleados con el uso de la tecnología, sino que es una herramienta, pues, que nos sirve, lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se pierda la lengua con las nuevas generaciones? Pues eso lo están haciendo ahora las nuevas generaciones, están haciendo software para escribir, utilizan el teléfono ahora con los migrantes que están innovando con el uso de la tecnología. Y fíjense también lo otro, que me parece importante también comentarlo, ahora también, compañera, en la Constitución, en esto de la elección para diputados y demás, si ustedes se dieron cuenta en la elección pasada, mucha gente también era con la buena intención de ocupar ese espacio para demandar los derechos de los pueblos o de los indígenas. No, ellos nomás por ocupar el espacio. Entonces fíjense cómo hasta ahí también hemos avanzado, pues ahora ya se reconoce. Entonces ahí vamos, pues, ¿no? Ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, pero la resistencia de los pueblos ha permitido que esos logros pues se vayan plasmando en la Constitución. Entonces pues tenemos que apropiarnos de esos lugares también, pues, porque si no, las otras personas que quieren ocuparlo pues no lo van a hacer a nuestro nombre, ni mucho menos a nuestro interés, es decir, la parte colectiva, pues, que nosotros queremos que sea. Está la Universidad de Lenguas Indígenas de México, o sea, ya hay ahora una universidad que se va a encargar de enseñar las lenguas de nuestro país, las 68. Entonces, igual si no nos acercamos para ver qué está pasando ahí o cómo podemos apoyar, también esos espacios se pierden, pues, ¿no? Entonces, son muy reflexionando, pues, ¿no? Gracias. Porque hasta aquí yo creo que está bien. Les agradecemos mucho. Plazo, Kamati, Huelvi, Huatzixin, Nochti, Banin, Donal, Banin, Tlapoyauca. Pues les agradecemos mucho, retomando los trabajos, ya estábamos trazado muchas cosas como en este libro y hay otro libro más que vamos a presentar aquí, ¿verdad? Que también habla de la colectividad, habla de las experiencias de nosotros en la ciudad. Pues muchas gracias.